Soy la directora de investigación y de política de una asociación que se llama EFPA, European Venture Philanthropy Association, basada en Bruselas. Básicamente somos una red de inversores y fundaciones que invierten en ONGs y en empresas sociales. Basada en Bruselas, tenemos más o menos 200 organizaciones como miembros asociados. Y trabajamos para mejorar las prácticas también de inversión y cómo apoyar mejor a las empresas sociales, un poco con el objetivo de que no tengan que hacer tanto fundraising. Bueno, yo soy un poco como rara porque mi madre es sueca, mi padre es austríaco, crecí en Suecia, me enamoré de un catalán estando en París. Y luego vivimos en Londres unos años y luego me convenció que Barcelona es la mejor ciudad del mundo y tiene todo, playa, tiene las montañas, tienes que venir, es un buen fundraiser él. Y bueno, acabé en Barcelona, pero trabajo en Bruselas y viajo bastante, es un poco el único problema. Voy a hablar de algo que se llama inversión filantrópica, venture philanthropy, inversión social, tiene muchos nombres. Voy a intentar presentar lo que es. Espera, tengo este. Y también hablar del sector europeo de venture philanthropy, inversión filantrópica. Finalmente voy a hablar un poco de lo que hacemos en EFPA, si hay tiempo, sé que vamos con un poco de retraso. Y luego también, pues si tienes preguntas, lo voy a dejar un poco para el final. Si hay algo que no os queda claro durante la presentación, también me podéis interrumpir, claramente. Pues en este mundo, como sabéis, hay muchos problemas sociales que no tienen una solución fácil. Y también vemos que los recursos, sobre todo los del sector público, están bajando y vemos que estos problemas siguen, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que está claro es que necesitamos modelos nuevos, organizaciones que están pensando diferente, que a lo mejor ven el problema como algo que se puede como dar el cambio, ¿no? Un poco. Un ejemplo que a lo mejor conocéis, que quería citar, es una organización danesa que se llama Specialisterna, que emplea personas con síndrome de Asperger, que normalmente o tradicionalmente a lo mejor estaban consideradas como personas que no podían realmente contribuir tanto a la sociedad y eran una carga para sus familias y un poco veían que ellos tampoco no podían integrarse bien en una organización. Pero esta organización danesa pensaba, bueno, estas personas tienen también una habilidad muy especial. Pueden analizar datos, pueden estar pues haciendo tareas que otras personas no hacen tan bien. Su discapacidad se veía como una habilidad, la atención al detalle, habilidades lógicas, analíticas muy desarrolladas, una capacidad muy superior a la media para concentrarse durante largos periodos de tiempo, diligencia, tolerancia cero a los fallos. En otro caso puede ser un problema, ¿no? Porque a lo mejor no tienen tanta paciencia con sus compañeros de trabajo, etc. Pero ahí se veía como realmente algo que podía aportar. Entonces veían que pues, dando a estas personas tareas así, podrían realmente aportar mucho a la sociedad, tener un impacto social con su trabajo, pero también porque dejan de ser una carga para sus familias, para la sociedad. ¿Qué problema tenía esta organización? Pues el problema que muchas organizaciones sociales tienen, les falta recursos, pero no solo recursos financieros, recursos para saber cómo funcionar mejor, cómo desarrollar los procesos, cómo crecer, cómo escalar su negocio, cómo construir un modelo de negocio que no depende tanto de subvenciones.
Y esto veo todo el tiempo en organizaciones sociales. Muchas veces los que llevan esas organizaciones dedican el 40% de su tiempo a fundraising. Esto, claro, yo sé que es un congreso de fundraising, pero al mismo tiempo estas personas que llevan estos negocios a lo mejor deberían dedicar más tiempo a realmente gestionar la empresa. Entonces, es por eso que hablo de Venture Philanthropy como una alternativa al fundraising, porque gestionando mejor la organización, pensando en innovación en el modelo de negocio, intentar cambiar cosas, pues a lo mejor no necesitas hacer tanto fundraising. Y eso es un poco donde entra lo que se llama Venture Philanthropy o la inversión filantrópica. Entonces son unos fondos, unas fundaciones que no solo dan dinero, a veces dan dinero, pero también a veces invierten en capital, a veces ofrecen deuda, y también siempre una combinación de financiación y apoyo a la gestión. Entonces, este apoyo podría ser de diferentes maneras. Y en el caso de Specialistene, un fondo danés que se llama The Social Capital Fund invirtió 3 millones de coronas danesas en deuda en Specialistene para acelerar su crecimiento. El consejero delegado de Specialistene dijo: tenemos un problema, somos demasiado sociales para inversores financieros tradicionales, pero demasiado comerciales para atraer subvenciones. En Social Capital Fund hemos encontrado un inversor que pone el impacto social primero y aporta conocimiento y recursos para ayudarnos a cumplir con nuestra misión. Y ahora, pues, Specialistene ha podido crecer y ahora está en 12 países, teniendo más impacto social. Voy a explicar exactamente cómo funciona lo que llamamos inversión filantrópica. Es una metodología que combina la financiación con el apoyo a la gestión para construir organizaciones sociales más sólidas, incrementando su impacto social. Hablamos de 7 prácticas y son las siguientes, y muchas de esas prácticas vienen del mundo financiero, de capital riesgo y un poco cómo se invierte en una empresa, digamos, más tradicional, pero siempre como de una empresa más startup, ¿no? Que está como empezando. Entonces, cuando se practica la Venture Philanthropy, se hace lo siguiente en relación con la organización financiada. Hablamos de la alta implicación, significa que hay un contacto muy frecuente con los que gestionan la organización social, a veces con un puesto en el consejo de administración. Hablamos de enfoque integral. Es muy importante porque significa que en lugar de, como muchas fundaciones, que dan dinero a muchos proyectos diferentes, aquí se habla de invertir en la estructura. Entonces, el dinero va realmente a los gastos de estructura. Y ahí es muchas veces donde las organizaciones sociales tienen problemas para financiar los gastos de estructura. Es increíble, pero se ve mucho, ¿no? Que estamos intentando levantar dinero, pero los que financian dicen: no, esto lo doy a este proyecto porque esto es donde realmente hay un impacto, ¿no? Porque esto es donde trabajan con los beneficiarios finales. Pero ¿cómo podemos tener un impacto social con esos beneficiarios si no funciona bien la organización? Si estamos siempre corriendo, intentando sobrevivir. ¿Cómo podemos hacer bien nuestro trabajo si no se paga un salario digno a los que trabajan en la organización? Son cosas que siempre me sorprenden, y es un poco lo que está diciendo Venture Philanthropy. No funciona así. La empresa tiene que tener una buena estructura, un buen equipo de gestión, tiene que tener procesos, tenemos que hacer formación con los empleados. Tiene que ser como en el mundo, digamos, no social, porque si no, siempre estamos, digamos, luchando. Entonces, esto es un poco un tema fundamental de la inversión filantrópica. Se ve como una inversión a largo plazo, algo realmente para ayudar en la organización a
vivir sin tener esta financiación. También la financiación depende mucho de las necesidades de la empresa financiada. Entonces, por ejemplo, si es una organización muy inicial, normalmente es una subvención porque aún no tiene el dinero suficiente para, por ejemplo, devolver una deuda. También, si es una organización más tipo empresa social, pues podría también ser una inversión en capital. Pero siempre mirando, digamos, las necesidades de la empresa. También es un tema de, no es una relación, digamos, más de socios, ¿no? En donde no es siempre como la organización financiada que tiene que, digamos, ahora estoy pidiendo dinero, pero un poco, pues, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo? ¿Qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Después de 3 o 5 años? Tenemos que hacer un cambio, pero es como un proceso de mejora y que a lo mejor el dinero no se da todo de golpe al principio, pero se da dependiendo un poco de si ha conseguido ciertos objetivos, ¿no? Por ejemplo, al principio hay un poco de dinero, luego después de un año pues hemos conseguido los objetivos, no, pues ¿por qué? Siempre midiendo el resultado y luego se ve, digamos, si necesita más dinero, menos dinero, si necesita, aparte de dinero, un apoyo, por ejemplo, en marketing. Pues a lo mejor hay que construir un equipo de marketing porque ahí fallaba mucho. O no hay un sistema de gobierno adecuado. Pues hay que construir un consejo de administración, ese tipo de planteamiento, ¿no? Al principio de la inversión y también durante, porque hay un seguimiento realmente continuo. Pues también quería hablar de la medición del impacto. Es un poco mi tema, pero yo casi prefiero hablar de gestión del impacto más de la medición, porque cuando empiezas a hablar de medición, piensas, tienes que medir porque sí. No, tienes que medir el impacto porque, primero, si tú estás llevando una empresa de impacto social y no mides el impacto, ¿cómo sabes que estás realmente haciendo algo bien? No lo sabes. Y muchas veces las empresas, incluso las sociales, miden, digamos, tienen un seguimiento del resultado financiero, pero no el resultado social. Es sorprendente. Y además, quería citar, que me gusta mucho un estudio que se hizo en Inglaterra, de una consultora que se llama New Philanthropy Capital, que hizo una encuesta a muchas ONGs en Inglaterra preguntando, ¿por qué medís el impacto? Y la primera respuesta fue, porque los que me financian me lo piden. Es un tema de reporting. Pues yo tengo que dar estos resultados a los que me financian. Vale. Pero la segunda pregunta fue, ¿y cómo te ha ayudado medir el impacto? La primera respuesta fue, me ha ayudado a mejorar mis servicios. Esto es un poco lo que quería decir de la gestión del impacto. Si mides el impacto, pues tiene que ayudarte a ti como empresa social, como ONG. No lo haces porque, bueno, en parte, claro, tienes que hacer un informe y explicar que, mira, si me das dinero, si inviertes en mí, pues yo voy a producir ese tipo de impacto. Y esto es lo que yo he conseguido hasta ahora también, ¿eh? Eso es importante. Pero sobre todo, para gestionar mejor tu negocio, para tener más impacto social. Eso tendría que ser el objetivo principal de la medición de impacto. También quería un poco explicar cuál es la diferencia entre caridad, filantropía y lo que llamamos venture philanthropy o inversión filantrópica. Esto es un dibujo que a lo mejor ya habéis visto muchas veces y entendéis muy bien, pero explica bastante bien de una forma simple las diferencias. ¿Qué es la caridad? Pues das algo a una persona que lo necesita. Por ejemplo, en ese dibujo, pues das un pescado, a una persona que necesita comer. Muy importante y necesario. Se tiene que hacer. Y necesitamos la caridad, porque hay muchas situaciones
que necesitan, digamos, un apoyo pues, al momento. Por ejemplo, ahora el problema de los refugiados en Europa, pues necesitan comida, necesitan ropa, etc. Claro que necesitamos entonces estas organizaciones que hacen caridad, que les ayuda, digamos, el momento. Pero no trata, digamos, la raíz del problema. Es un poco lo que intenta hacer la filantropía. Pues para que esta persona pueda sobrevivir más a largo plazo, le das una caña de pescar. Vale, pues entonces ya puede pescar su propia comida, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando se rompe la caña de pescar? Se queda ahí y tiene que volver a pedir otra vez dinero. Eso es un poco lo que pasa, ¿no? en nuestro mundo, en el mundo social, que siempre hay como una necesidad después del final del periodo de la subvención, volver otra vez a pedir dinero. Entonces, lo que está intentando hacer la inversión filantrópica es pensar cómo podemos crear un sistema o un tipo de organización que no necesita, cuando se rompe la caña de pescar, pues ya tiene, digamos, la estructura montada de tal manera que el modelo de negocio ya tiene tantos flujos de caja que puede, digamos, volver a comprar su propia caña de pescar, que no es dependiente de este inversor externo. A lo mejor esto a momentos suena como abstracto, o a lo mejor pensáis, bueno, esto es un poco lo que yo estoy haciendo en mi organización y solo no sabía que se llamaba inversión filantrópica o venture philanthropy. Seguro que hay diferentes maneras de verlo en este público, pero quería también comentar dos ejemplos muy concretos de, por ejemplo, organizaciones que forman parte de EVPA, de EFPA. Pues, primer ejemplo, un inversor filantrópico alemán se llama Bonventure, invierte en organizaciones básicamente en Alemania, Austria, Suiza, y invirtió en una empresa que no sé por qué, pero se llama KKB, pero no tiene nada que ver con la organización rusa. Es una empresa social que desarrolla guarderías cerca del trabajo de los padres para que los dos padres puedan trabajar. Y en Alemania no es muy común, no se sabe muy bien, pero yo, por ejemplo, que soy sueca, me sorprende a veces hablar con alemanas que, bueno, tienes que dejar el trabajo porque he tenido niños y durante años y años, si no te quedas en casa, pues eres mala madre, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en Alemania es un problema y entonces han montado guarderías cerca del lugar de trabajo de los padres para que puedan estar el máximo tiempo con sus hijos, pero también desarrollar su carrera profesional y tener un ingreso. El objetivo, al empezar la inversión, fue escalar el negocio de 6 a 42 guarderías en 5 años, y así ofreciendo soluciones para muchas más familias, al mismo tiempo manteniendo una alta calidad en servicio. Es un poco el problema de escalar, ¿no? Que cómo vas a escalar al mismo tiempo mantener una buena calidad. Y allí es un poco lo que hizo Bonventure, era invertir dinero en deuda, pero también un poco ayudarles a crear un sistema de calidad y también un sistema informático y de reporting y control, y también un sistema de formación para los empleados. Y estos sistemas y procesos, y además la financiación, está claro, permitieron a esta organización KKB escalar su negocio siendo una organización autosostenible que al final de la inversión ya necesitaba más dinero externo y con un alto impacto social. Otro ejemplo, Nest, que es un inversor filantrópico que trabaja básicamente en Europa del Este, decidió ayudar a ADV, una ONG en Rumanía que trabaja con jóvenes que tienen SIDA. El apoyo de Nest fue una combinación de un donativo para establecer una empresa social e hizo también de consultor para que ADV pudiera desarrollar un plan de negocio e implementar la estrategia, ¿no? La empresa social emplea a jóvenes infectados
con el SIDA y ofrece servicios, digamos, de impresión, encuadernamiento a empresas. Y de esta manera, la ONG podía seguir su trabajo sin tener que depender de subvenciones. Y desde la creación de la primera empresa social, ADV ha conseguido montar varias empresas sociales más en diferentes zonas de Rumanía. El donativo de Nest fue bastante pequeño, creo que eran 20.000 euros, pero muy estratégico. Permitió a ADV crecer de manera sostenible, teniendo más impacto. Y Nest siguió la inversión muy de cerca, ofreciendo mucho tiempo de sus empleados para que ADV pudiera cambiar su modelo de negocio y luego seguir trabajando sin la ayuda de Nest. Y luego cuando Nest salió de la inversión, ADV fue capaz de conseguir una financiación bancaria para seguir expandiendo, gracias a un aval ofrecido por Nest. Son dos ejemplos un poco diferentes, pero un poco para explicar lo que hace este tipo de inversor. Y también para un poco mostrar la importancia del apoyo a la gestión, no solo a la financiación, porque en el caso de Nest el dinero fue muy poco, pero después de esta inversión, pues ya esta organización, esta ONG podía, digamos, sobrevivir o ya crecer sin tener una subvención. Nosotros en este sector, para cada empresa social se habla de realmente 3 objetivos. Un objetivo es el impacto social, que realmente es el objetivo principal. El segundo es la sostenibilidad financiera. Significa que en algunos casos, y no digo que siempre es así, la organización pueda seguir sin subvenciones, sin hacer fundraising. Y en otros casos, al menos que tenga, digamos, un equipo de fundraiser, una estrategia de fundraising profesional, que luego ya, digamos, puede seguir trabajando bastante bien sin el inversor filantrópico. El tercer objetivo es la solidez organizativa, que en este caso significa ya tener un buen equipo de gestión, un buen equipo directivo, un sistema de gobierno que muchas veces se olvida, y el año pasado hicimos un estudio de algunos inversores filantrópicos preguntando ¿cuándo habéis fracasado más, ¿no? Era un estudio sobre fracaso. Fue muy interesante porque no se hace tanto y digamos que se abrieron mucho explicando, pues esto es cuando hemos fracasado en nuestras inversiones. Uno de los objetivos, una de las respuestas más comunes fue porque no pensamos que era tan importante el sistema de gobierno. Entonces, solo nos fijamos en el director general y cómo llevaba la empresa, y luego nos dimos cuenta que no podía hacer nada porque había un consejo que bloqueaba todas las decisiones. Y también o no había un consejo, entonces tuvimos que montar uno, pero esto no estaba en el contrato, digamos, de inversión, entonces no tuvimos nada que decir sobre el consejo, y al final se montó un consejo que estaba, digamos, mandando al director general, y de una manera que luego ya llevó al fracaso. Bueno, esto es un detalle, pero bastante interesante. Tengo un vídeo sobre lo que es Venture Philanthropy. Es en inglés, pero con subtítulos en castellano. I've always had a large societal interest, and I wanted to improve societies with my entrepreneurship skills I have.
I've worked 25 years in finance, financing classical companies, and in 2002-2003 I met with entrepreneurs which were looking for developing a project with a social mission. I discovered a totally new world, meaning that you can develop a project with a social mission and look for growth and acceleration. Social entrepreneurs need funding, so they need investors, and they need people that bring them expertise to help them to grow their business. On the other side, investors, they're looking more and more to find, I would say, a reason for investing. Venture philanthropists engage by offering financial, human, intellectual capital. Venture philanthropists sit down with you, listen carefully to you, and they look at your organization with a fresh eye, let's say. They try to find solutions to obstacles you're confronted with. Money is necessary because without money you cannot do anything. But the main thing we bring is expertise from our investment committee or investors that take a part of their time. It can be a few hours a week or it can be a few hours a day to help a social entrepreneur, which can be a problem of human resources, of marketing, of contracts that they cannot deliver, whatever. The very first partner or partners that believed in our story, they have become great ambassadors. They're knocking doors for us right now. They're talking about it during their professional and private life, saying, hi, you know what, this is a great initiative. Why don't you take some time or support them in another way so that this organization can grow? Venture philanthropy is crucial for our organization. I would definitely recommend it to others. When you help people that have a passion to realize their passion, you've got all the reward. Bueno, espero que haya quedado claro lo que es la inversión filantrópica. A lo mejor aún estoy pensando que a lo mejor lo que no queda claro es quién es, ¿no? ¿Quiénes son estos inversores? ¿Dónde están? ¿No? En España la verdad es que de momento hay bastante pocos, pero bueno, digamos que hay potencial para las fundaciones, sobre todo, de realmente desarrollar esta metodología para apoyar de una manera más, creo, más eficiente a las empresas sociales y a las ONGs. Quería también dar el ejemplo, sí, no sé si conocéis el Momentum Project, que es una colaboración entre el BBVA y SADE, y la idea es ayudar a las empresas sociales en España a crecer, entrando en una fase, digamos, cuando ya tienen un track record, que ya han desarrollado su modelo de negocio, ha funcionado durante algunos años, pero necesitamos dinero y apoyo a la gestión para realmente escalar el negocio. Llevan ya varios años y ahora también se ha expandido a México y Perú, donde el BBVA también está presente. Entonces el BBVA ofrece dinero, pero también muchos empleados del BBVA están ofreciendo, digamos, servicios pro bono, ayudando a las empresas estas sociales, también alumnos de SADE, etc.
También quería simplemente un momento también hablar del retorno, porque a lo mejor pensáis, y muchos lo dicen, ¿no? Pero esto es ganar dinero de los pobres. Y un poco, no es un poco, el objetivo realmente es un impacto social. Luego algunos tienen fondos de inversión social en donde también intentan conseguir un retorno financiero con la inversión. ¿Y por qué necesitan o quieren un retorno financiero? Quieren un retorno financiero para poder volver a invertir el dinero. Es un poco reciclar el dinero de la inversión. Entonces, esto es un poco lo que dicen, lo que ven las fundaciones ahora también, que mira, si utilizo esta metodología y intento hacerlo de una manera que yo pueda recuperar el dinero, puedo tener bastante más impacto social, pues, porque el mismo euro pues, se puede utilizar muchas más veces. Claro, también que hay unos inversores que realmente intentan ganar dinero también, pero es un poco, no es tanto el enfoque de lo que trabajamos en EFPA. Críticas. Algunos piensan que los inversores filantrópicos son demasiado intervencionistas. Significa que están realmente ahí cada día. No, cada día no, pero a lo mejor están demasiado encima. Están todo el día diciendo, pero ¿cómo va? ¿Habéis avanzado? Los resultados, etcétera. Y puede ser un poco agobiante, ¿no? Para una empresa que realmente necesita el dinero, pero no quiere que estén encima tanto. Yo creo que está claro que si empiezas una colaboración así, tienes que estar dispuesto a hacer cambios, ¿no? Y también recibir, digamos, la ayuda, porque si no, no es el inversor que necesitas a lo mejor. Al mismo tiempo, pues hay que, digamos, desarrollar una especie de relación que no es así tan agobiante. Sí, este era el otro. Demasiado exigente. Pues algunos dicen también que pues, Venture Philanthropy exige demasiado, pues quiere resultados demasiado rápido y está claro que cuando se desarrolla el plan al principio de la inversión hay que ser realista, ¿no? También no hay que pensar que pues, en 3 años podemos crecer de 3 centros a 3.000. Pues a lo mejor esto no es posible. Pues hay que encontrar un equilibrio. Pues yo también quiero dejar un poco de tiempo para preguntas, pero voy a solo hablar 2 minutos sobre, digamos, el sector en Europa, para daros un poco de idea de cómo está. Bueno, esto es un poco cómo empezó. Empezó en Estados Unidos, emprendedores en el sector más, digamos, de tecnología, de Internet, que decían que habían ganado dinero bastante jóvenes y en lugar de pensar, mira, voy a dar todo el dinero un poco, pero no sé lo que pasa con mi dinero, pensaba, mira, quiero dar el dinero, pero también mis conocimientos de cómo montar un negocio. A ver, un ejemplo un poco así como el más conocido podría ser la Fundación Gates, ¿no? Que realmente trabaja de una manera de medir el resultado, realmente gestionar la fundación como si fuera una empresa. Han puesto, pues, los que llevan la fundación son personas que han trabajado más en el mundo, en negocios más privados, etc. Bueno, es un ejemplo, pero eran un poco arrogantes, ¿no? Decían que vamos a cambiar el mundo con estos sistemas y no es exactamente cómo está pasando, ¿no? Porque es una herramienta y no funciona para todo. Nunca decimos en EVPA que, mira, se tiene que utilizar siempre Venture Philanthropy, no. Como ya había comentado antes, la caridad es muy necesaria, las fundaciones, muchas trabajan muy bien, y esto es una herramienta que las fundaciones pueden utilizar para financiar. Para las ONGs, últimamente estamos viendo que ONGs grandes tipo Oxfam están pensando que en lugar de invertir en muchos proyectos y siempre tengo que hacer fundraising y hacer más y más proyectos, cuando es un problema que digamos que una empresa social podría solucionar, pues a lo mejor tiene más sentido montar una empresa social que ya sigue sola haciendo, pues intentando solucionar el problema. También pues la administración pública.
podría utilizar ese tipo de metodología para financiar proyectos sociales. Y bueno, también hablo de particulares y empresas de capital riesgo y también empresas sociales que ya hemos comentado que puede ser una alternativa al fundraising. Nosotros desde EFPA hacemos una encuesta anual en donde la última encuesta fue el año pasado y vimos que en el 2013 95 organizaciones de Venture Philanthropy invirtieron 687 millones de euros en más de 2.000 organizaciones. Como veis, aún es un sector pequeño, pero que está empezando a tener, digamos, un poco más de tracción, ¿no? También en Europa. Voy a pasar por esto, que no hay tiempo. Y solo comentar un momento quiénes somos nosotros. Es una asociación sin ánimo de lucro, que también estamos haciendo fundraising para nosotros. Aquí no, pero en general. Y estamos basados en Bruselas. Somos un poco el representante del sector. Entonces, yo, por ejemplo, hago investigación, pero también llevo relaciones institucionales, como por ejemplo con la Comisión Europea, con un grupo del G8 que está trabajando en temas de inversión social e impacto. Y nosotros organizamos también eventos y os quería invitar a nuestra conferencia anual que hacemos este año en Madrid, que vamos de un país al otro en Europa. El año pasado estuvimos en Berlín, el año anterior en Ginebra, el año anterior en Dublín, y se hace este año en Madrid. Así que si miráis nuestra página web podéis encontrar más información sobre esto.